Me llamo Isabel. Tengo 27 años. Soy de un pueblo cerca de Toledo, pero llevo 3 años viviendo en Madrid. No vine persiguiendo un sueño. Vine buscando salvación. Mi padre, tras un derrame cerebral, dejó de reconocerme. Mi madre desapareció antes de que yo cumpliera la mayoría de edad, y mi hermana se quedó allá, en nuestra vieja casa, como una sombra que ni siquiera quiero recordar. Huí, sin heroicidades, en silencio. Tomé una maleta barata cuya cremallera se rompió en el metro y alquilé una habitación diminuta en una casa vieja. Trabajaba en una cafetería, un lugar que olía a canela, hervidor y cansancio. Nunca he tenido suerte con el dinero. A veces se retrasaban con el sueldo, a veces se caía algún trabajo extra. Hacía lo que podía, limpiaba pisos, repartía folletos, incluso traducía textos cuando salía algún encargo. Pero los últimos 2 meses se convirtieron en un callejón sin salida. No se trataba de un único fracaso, sino de una serie de pequeños pellizcos que al final te dejan paralizada. Empecé a retrasarme con el alquiler. Primero una semana, luego un mes. Después ya ni contaba. En el fondo, esperaba que simplemente me echaran. Quizá incluso lo deseaba. Una especie de empujón, un final cualquiera. Pero no pasaba nada, hasta aquella noche. Estaba sentada en la cama, revolviendo monedas en una taza vacía. Afuera alguien tiró una botella. Se oyó un grito. No me giré. Y entonces, un golpe suave en la puerta. Seguro, pero no brusco. Me levanté. Abrí. En el umbral estaba Julio, el dueño. Tendría cerca de 70 años. Siempre impecable, incluso al sacar la basura. Todo en él hablaba de orden. Su rostro, sus gestos, su voz, que casi nunca oía. Rara vez hablaba, aún más rara vez preguntaba algo. Tenía en la mano un sobre blanco. Lo extendió. Sin buenas noches, sin lo siento, sin tenemos que hablar. Lo tomé en silencio. Y tampoco dije nada. No me miró directamente, más bien a través de mí. En sus ojos no había ira, ni molestia, ni siquiera decepción. Había otro tipo de cansancio, de ese que no grita. El cansancio de alguien que ya ha visto demasiado como para juzgar. Retrocedí. Él asintió y se fue. El sobre estuvo media hora sobre la cama antes de que lo abriera. Dentro, una lista de deudas, un aviso de posible desalojo y una nota escrita a mano. Hablemos antes de que termine la semana. Me quedé mucho rato mirando esas palabras, y no sentí miedo ni rencor, solo una vergüenza ardiente, densa, no por no haber pagado, sino porque él no me juzgó. La luz se cortó hacia el atardecer, justo cuando intentaba calentar el arroz de ayer en la sartén. El gas hacía tiempo que no funcionaba. Solo me quedaba una pequeña placa eléctrica, y aún esa funcionaba solo cuando el enchufe lo permitía. Suspiré, me senté al borde de la cama, miré el teléfono. 6% de batería. No había nada que mirar, ni a quién escribir. Justo estaba envolviéndome con una manta, cuando oí de nuevo aquel toque familiar, preciso, como si alguien no quisiera ser escuchado, pero no tuviera otra opción. Abrí la puerta. Julio tenía un alargador en las manos. Es para ti. Mi red todavía funciona. Lo tomé. Quise decir algo, alguna banalidad como gracias, pero las palabras me parecían demasiado grandes. Él no se fue. ¿Has comido? Traje algo del trabajo. ¿Estaba rico? Frío, pero ya qué más da. Él guardó silencio. Solo estaba allí, de pie, mirando. No me examinaba, no me juzgaba, observaba, como si intentara comprender algo que no se ve. ¿Cuánto tiempo más vas a seguir así? Preguntó de repente. ¿Así como? Sobreviviendo. Cada mañana como si pisaras un campo minado. ¿Cuánto más podrás con ese ritmo? Sonreí, más de cansancio que de ironía.
¿Tienes una alternativa? Suspiró, lento, como si buscara la forma correcta de decir algo importante y no la encontrara. Si supiera cómo sacarte de todo esto, lo intentaría, pero no soy un salvador. Yo solo estoy aquí. No supe qué responder. Esas palabras eran ajenas a este pasillo, donde normalmente olía a detergente y a periódicos viejos. Quise cerrar la puerta, pero no con desprecio, sino para no acostumbrarme a lo que no tendría. Voy a enchufar el cable en el salón. Si necesitas, puedes cargar el móvil o simplemente usarlo. Asintió, como si entre nosotros hubiera más que silencio, y se fue. Cuando cerré la puerta, sentí un calor extraño, no de la electricidad, sino de que nadie me había dicho que todo estaría bien, y en eso no había ni una sola mentira. Me despidieron un miércoles, 20 minutos antes del almuerzo. Lucía asintió desde detrás de la barra, sin mirarme directamente, como si supiera que yo ya lo había entendido todo. Sus ojos buscaban algo en una lista del tablet, pero era solo costumbre, desviar la mirada cuando dices algo que ni tú misma quieres oír. Isabel, ¿podemos hablar un minuto? En la sala de empleados olía a plástico y a café viejo, del que nadie terminó. Ella estaba de pie, pero tenía las manos cruzadas como una colegiala. Sé que es repentino. Simplemente nos recortaron el presupuesto. Teníamos que elegir. Trabajas muy bien. A los clientes les caes genial. Pero fuiste la última en incorporarte. ¿Lo entiendes? No pregunté a quién se quedaron. No le dije que no tengo familia en la ciudad, que me quedan 20 euros. Y en monedas. En momentos así, una solo quiere desaparecer sin hacer ruido. No ser víctima. Solo retirarse. Volví al salón y trabajé 4 horas más. Sin rabia, sin sonrisas, solo entregando pedidos, limpiando mesas, sirviendo té a una mujer de manos secas que siempre dejaba 10 céntimos de propina y decía gracias, como si fuera una oración. Al final, Lucía me extendió una bolsa de papel. Decía algo sobre sobras, y lo siento, pero ya no la oía. Sus labios se movían lento, como en las películas cuando el sonido se retrasa. Tomé la bolsa y salí sin mirar atrás. En la salida, el guardia de seguridad me despidió con un leve gesto. Siempre me preguntaba cómo estaba, pero hoy, nada. Y eso, por alguna razón, fue lo más duro. Caminé a casa despacio. En la bolsa había cosas del día anterior. Una baguette, 2 croissants con el relleno ya reseco en los bordes y un sándwich de pollo que olía un poco a nevera de ayer. En otro momento lo habría calentado. Hoy solo lo llevaba como un peso. Cuando subía al tercer piso, ya lo sabía. Algo iba a pasar. No por intuición, solo porque el silencio nunca dura tanto. Siempre termina en algo concreto. Y ahí estaba, una hoja pegada a la puerta. Hasta el fin de semana, luego, otras personas. La letra recta, sin emoción, sin firma. Pero sabía, era Julio. Otro habría venido con una maleta o con la policía. Él aún intentaba hacerlo de forma humana. No lloré, no tiré la bolsa al suelo. Solo entré, dejé la comida en la mesa, me senté en la cama, me quité la chaqueta y miré por la ventana. Afuera alguien discutía. Una voz femenina ronca, hecha trizas, y un hombre que callaba por respuesta. No escuchaba, solo estaba. Mis manos olían a café, del que ya no servía. Y en algún rincón profundo, como un sabor metálico, apareció un pensamiento. ¿Y si después no hay nada? No una catástrofe, no una salvación. Solo, nada. Y, sorprendentemente, eso no me dio miedo. Vino la noche siguiente. Aún no había logrado empacar nada. Y no porque tuviera esperanzas. Simplemente no sabía por dónde empezar. Una bolsa, un par de vaqueros viejos, documentos,
el cargador, el pasaporte. Ya había intentado varias veces reunir todo en un solo lugar, pero siempre me detenía a mitad del gesto, como si esas cosas hubieran perdido su peso. Literalmente, ya no parecían mías. Cuando tocó a la puerta, yo ya sabía que no habría escándalo. Con Julio, eso habría sido raro. No era de los que golpean fuerte. Abrí sin mirar por la mirilla. Llevaba una caja con comida. Olía a pan recién hecho y a ajo. Traje algo de comer. Hay carne, arroz y ensalada, sin vinagre. No sabía si te gusta lo ácido. Lo miré en silencio. Su rostro era sereno, sus movimientos lentos, precisos, como si cada gesto estuviera pensado de antemano. No sé cómo decir este tipo de cosas, añadió, pero no deberías pasar hambre. No en mi casa, no así. Nos sentamos en la cocina, en su cocina. No me ofreció quedarme, solo puso el plato y se sentó enfrente. Comía despacio, como las personas que llevan toda la vida comiendo solas, en un silencio que no aman, pero al que se han acostumbrado. No tenía apetito, pero comí. La comida estaba caliente, demasiado simple para llamarla sabrosa, pero lo suficientemente sincera como para no decir nada malo. Volvió a hablar cuando casi habíamos terminado. No soy un héroe, Isabel, y no quiero parecerlo. Soy el dueño de esta casa. Tengo responsabilidades, y no puedo mantenerte en la habitación sin pagar alquiler, porque entonces todo lo que he construido empieza a derrumbarse. Pero echarte también es... Se detuvo. Miró su plato, como si ahí hubiera una versión mejor de lo que quería decir. No es caridad, es una decisión, mía, con todas sus consecuencias. Si quieres quedarte, quiero saber que no es porque no tienes a dónde ir, sino porque aún no estás tan rota como para dejarte caer del todo. Tragué el último bocado de arroz. Me sorprendió que aún estuviera caliente. No me miraba desde arriba. No me decía cómo vivir. Solo admitía que a él también le dolía todo esto, pero a su manera, sin drama, sin lágrimas. Y quizás fue la primera vez en mucho tiempo que no me sentí una carga, sino un igual, al menos por un momento. Al día siguiente me desperté temprano, sin alarma. Simplemente abrí los ojos, como si algo dentro de mí dijera, basta de estar acostada. La luz en la habitación era pálida. Aún no era realmente de día, pero tampoco seguía siendo noche. Me quedé unos minutos mirando el techo, contando las imperfecciones del yeso. Mi mente buscaba algún plan, algo que me diera una mínima sensación de control. Pero nada. Lo único que lograba era no caerme. Bajé a la cocina. Estaba en silencio, pero no un silencio vacío, solo el de alguien que no había encendido la televisión, no había activado ningún interruptor, no respiraba sobre mi nuca. Al mediodía subí de nuevo a donde Julio, no por comida, simplemente no quería estar sola. Era una necesidad extraña, no sentir la presencia de alguien, sino saber que estaba cerca, en algún rincón del apartamento, no más cerca, no más lejos. Abrió enseguida, sin preguntas. ¿Puedo pasar? Asintió. En su gesto no había sorpresa. Tal vez esperaba, tal vez. Deseaba que yo viniera antes de que la situación empeorara aún más. Me senté en el borde del sofá. Tomé una taza con agua que llevaba allí ya un tiempo. Casi no hablábamos. Solo frases cortas, sobre el clima, sobre cómo zumbaba el ascensor, aunque ya nadie lo usaba. Pero en el aire colgaba algo no dicho, pesado, como una tetera llena que nadie pone al fuego. La semana pasada fui al centro de ayuda, dije al fin. Había fila. Me anotaron para una cita dentro de 2 semanas. Dijeron que podrían ayudar con trabajo o alojamiento temporal, pero hay que esperar. No respondió enseguida. Sacó unas gafas del bolsillo. Se tomó su tiempo limpiando los cristales.
¿Y conocidos? ¿Amigos? Aquí, ninguno. Y los que tenía, cada quien en lo suyo. Escribí. Incluso pregunté a una chica con la que estudiamos juntas. Leyó el mensaje pero no contestó. Guardó silencio de nuevo. Pero no porque no tuviera nada que decir. Estaba pensando, despacio, como todo en él, no por indecisión, sino por cuidado. No puedo dejarte aquí para siempre. Así como así. No se trata de alojamiento, es otra cosa. Pero puedo darte dinero. Y se detuvo. Inclinó la cabeza ligeramente. Su voz no cambió. No se volvió más suave ni más dura. Pero en ella apareció algo. Frágil. Si tú quisieras, podrías pasar la noche conmigo. No como inquilina, no como deudora, como persona. Al principio no entendí a qué se refería. Y luego lo comprendí. Levantó la mirada. No es una obligación. No te estoy pidiendo nada. No estoy presionando. Solo quiero que lo sepas. También es una opción. No porque tengas que devolver algo, sino porque llevo mucho tiempo solo, muchísimo, y ya no estoy seguro de poder estar con alguien de verdad. Me quedé sentada en silencio, no asustada, y tampoco ofendida. Sentía que ambos estábamos parados, en medio de algo más profundo que una simple propuesta. No era un trueque, era una confesión honesta. Solo quería decirlo, para que lo sepas. Y si no, lo entenderé, y no cambiará nada. Puedes quedarte aquí hasta el fin de semana. Sin reproches. Solo dímelo si quieres estar cerca. No añadió nada más. No se acercó. No esperó respuesta. Solo se fue a otra habitación, dejando la puerta entreabierta. Yo me quedé allí sentada, y en mi cabeza no giraban preguntas como ¿está bien esto? ¿O ¿es este el límite? No había juicio, solo un hecho. Fue sincero. Y yo estaba cansada. Y también viva. No fui esa misma noche, ni siquiera al día siguiente. Pasaron 2 días antes de que me atreviera, y no porque dudara. Simplemente, todo dentro de mí estaba amortiguado, como si alguien hubiera apagado con agua todos los interruptores de las emociones. Fui tarde, no tarde según el reloj, tarde para hablar, para dar explicaciones, para tomar decisiones que quieras llamar pensadas. Abrió enseguida. No se sorprendió. No parecía que estuviera esperando, pero tampoco que le diera igual. Simplemente me miró y se hizo a un lado. El apartamento estaba ordenado, vacío y recogido, como una habitación arreglada no para alguien, sino por respeto a uno mismo. Olía a jabón, un poco a lejía, y a soledad, esa que no grita, no pide atención, solo vive allí, desde hace tiempo, sin quejarse. No encendió toda la luz, solo una lámpara de mesa sobre la cómoda. ¿Té? Preguntó simplemente. Asentí, y mientras servía el agua, yo me quedé de pie junto a la ventana, manos sobre el radiador, ojos en las manchas oscuras de los árboles tras el cristal. Cuando nos sentamos, las tazas estaban tibias, pero no quemaban, y no había vino, ni música, ni siquiera parpadeaba la televisión en algún rincón. No hablamos, y en ese silencio no había incomodidad. Simplemente, cada uno de nosotros ya había dicho todo lo que podía, y no quedaba nada que valiera la pena aclarar. Me tocó la mano, no con seguridad, no con fluidez, sino con cuidado, como alguien que toca algo vivo después de una pausa demasiado larga. Sus manos estaban algo frías, con un leve temblor. Cuando llegamos a su dormitorio, todo fue lento, sin juego, sin intentar hacerlo como en las películas. No sentí que me vendiera, ni que me salvara. Nada se disolvía, nada se resolvía, pero todo tenía sentido. Permanecimos acostados en silencio. Su respiración era pausada, pesada. Simplemente estaba allí, presente, esa presencia que se echa más de menos que las palabras. Al cabo de un rato habló.
¿Ahora me desprecias? Su voz no era culpable, más bien cautelosa, como alguien que sabe que ha cruzado una línea, pero no está seguro de cuál exactamente. Giré un poco la cabeza. La luz de la lámpara se proyectaba sobre el techo. Las sombras de nuestras manos parecían ajenas. Aún no sé lo que siento, pero desprecio no hay. Y eso era verdad, porque nunca supe despreciar a quien no miente. No hablamos después de aquella noche. Ni un mensaje, ni una mirada casual en el pasillo, ni siquiera ruidos desde arriba, apenas el siseo ocasional de las viejas tuberías, como si la casa misma ya no supiera qué pensar. Me despertaba temprano y me acostaba tarde. Esos días se parecían entre sí. La tetera, el suelo frío, pan marchito. Limpiaba la habitación, que ya ni llamaba mía, solo para no pensar. Sobre la mesa seguía el sobre que me había dado al principio de la semana, el aviso de que debía irme. Lo dejé tal cual, sin abrirlo otra vez. Recordaba sus palabras, sus manos, el silencio entre nosotros. Y ahora, de nuevo vacío. Al cuarto día, llamó a la puerta. Golpes regulares, tranquilos. Abrí enseguida. Estaba como siempre, espalda recta, un suéter claro, algo arrugado en el hombro. En las manos, un sobre nuevo. Lo extendió sin explicaciones. 1 mes por adelantado, para el alquiler, y un poco más, por si acaso. Lo tomé. Automáticamente. Ni siquiera me sorprendió que no mencionara la noche, que no trajera a colación nada de lo que, en teoría, debía pesar. No intentaba parecer generoso ni culpable. Solo lo entregó, como un hecho, como pago no por un cuerpo, sino por una implicación. Gracias, dije, pero en mi voz no había gratitud, porque aún no sabía con certeza por qué debía agradecer. No esperó, simplemente se fue. Su andar era un poco más pesado que antes, pero no lento, y aunque la puerta se cerró tras él, parecía que algo de su presencia seguía flotando en el apartamento. No un olor, ni siquiera una sensación, solo la sombra de una decisión. Puse el sobre en el alféizar de la ventana y me senté en el suelo, con la espalda apoyada contra la pared fría. Afuera, alguien colgaba ropa. Desde la ventana se veía a una anciana sacudiendo una almohada en el balcón, rítmicamente, con esa concentración que tienen quienes se aferran a las rutinas para no desmoronarse. Todo parecía demasiado nítido. El sonido de un coche que pasaba, el timbre eléctrico en casa de los vecinos, incluso mi propia respiración, que sonaba ajena en aquel silencio. No lloré, no sonreí, solo me quedé ahí, con el estómago lleno y con el entendimiento pleno de que todavía estaba aquí, y eso significaba algo. Tal vez no lo que yo había querido, pero sin duda, más que nada. No había deuda, no había castigo, solo silencio, y algo dentro de mí empezaba a comprender que el silencio no siempre es un final. A veces es solo una pausa antes de volver a aprender a hablar. A la mañana siguiente, decidí ir a una tienda un poco más lejos de lo habitual, la que está en la segunda calle, junto a la farmacia. No porque fuera mejor, simplemente quería cambiar de ruta, ver otras personas, otros rostros que aún no reconocieran mi cansancio. Estaba en la fila de la panadería, con una cesta en la mano que contenía solo 3 cosas: un paquete de arroz, la leche más barata y 2 mandarinas. No podía permitirme más. Detrás de mí, una mujer con una niña. La niña tarareaba algo para sí misma, y la mujer miraba el móvil con nerviosismo. Disculpa, me habló de pronto otra mujer, un poco más atrás en la fila, de unos 45 años, con una bufanda atada con cuidado y pendientes como los de las maestras. Su voz era suave, pero firme. ¿Trabajabas en la cafetería de Santa Cruz? La del latte sin espuma.
Levanté los ojos. De pronto me sentí un poco avergonzada por mi aspecto. La chaqueta arrugada, el pelo que no lavé por la mañana, ese estado general de mujer sin plan. Sí, asentí. Ya no, pero sí, trabajaba allí. Tienes una voz muy agradable, te recuerdo. Siempre decías, por favor, incluso cuando los clientes no lo notaban. Quise responder algo, pero ya estaba sacando una tarjeta de su bolso. Simple, blanca, con un logotipo azul. Apoyo creativo a negocios. Mi hermana busca una asistente. Es una empresa pequeña, pero todo legal. Contrato, salario. Nos dedicamos a presentaciones, búsqueda de clientes, desarrollo de marca. Ella me pidió que preguntara si conocía a alguien, y, no sé por qué, pero pensé en ti. ¿Te molestaría si le paso tu número? Miré la tarjeta durante unos segundos. En silencio. No fue una sorpresa, no como una oportunidad. Hace tiempo que dejé de esperarlas, pero sí como algo vivo, concreto. No una promesa, sino una acción. Yo, sí, claro, gracias. No somos mágicas, sonrió, pero somos normales, y a veces eso basta. Salí de la tienda con una bolsa que apenas pesaba nada, pero con una extraña sensación de estar llevando algo más. No una oportunidad, no una salvación, un cruce de caminos. En la esquina me detuve. Revisé el número en la tarjeta. Era real. Y sentí cómo en el pecho nacía una terquedad cautelosa. Esa que susurra, aún no se ha acabado. Y lo más importante, eso pasó no porque yo rogara, no porque fuera bonita, correcta o conveniente, sino simplemente porque alguien recordó mi voz. Y eso también significaba algo. El sábado por la mañana me desperté más temprano de lo que pensaba, aunque por primera vez en mucho tiempo no tenía motivos para apresurarme. La ventana estaba empañada. En el alféizar quedaba una maceta vacía. Alguna vez allí creció menta, pero se secó en otoño. Me senté largo rato al borde de la cama, observando cómo una familia se mudaba del apartamento de enfrente. Ruido, cajas. Alguien gritó. Alguien dejó caer un cojín directamente en un charco. Y por alguna razón, eso me hizo sentir más cálida. Porque yo aún estaba aquí. Las magdalenas salieron disparejas, un poco doradas de un solo lado, pero olían bien. Usé la última harina, un poco de canela que había traído del trabajo y azúcar de un sobrecito que alguien había dejado en el estante común del pasillo. Me gustaba hornear, no porque supiera, sino porque me daba la ilusión de control. La masa sube si se le da tiempo, y no hace falta inventar nada. Envolví las dos más bonitas en una servilleta, las puse en una caja de té vacía, esa que había guardado para algo lindo, y subí un piso más arriba. Cuando toqué, no abrió de inmediato. Ya me iba a bajar, pero la puerta se entreabrió. Llevaba un suéter gris, las gafas en la punta de la nariz, el pelo algo despeinado. Y había algo distinto en él, algo que no era de antes, como si él también hubiera estado repensando todo, solo que en silencio. Hola, yo traje repostería, casera, sin más, nada raro. Lo dije casi riéndome, no porque estuviera alegre, sino para disipar la tensión que, al parecer, ya no existía. Sus ojos se posaron en la caja, luego en mí, y por primera vez en todo este tiempo sentí que me veía, no como un problema, ni como una situación, a mí. ¿Casera? Más o menos. Pero me esforcé. El horno ya no anda bien, pero aún pelea, como nosotros. Sonrió, por primera vez de verdad, con calidez, y esa sonrisa me tocó más profundo de lo que esperaba. ¿Quieres pasar? Solo un momento. Quería compartir una novedad. Pasamos a la cocina. Seguía igual que siempre, limpia, tranquila, casi estéril, pero ya no fría. Ahora, no. Me contrataron.
Dije mientras él abría la caja. Empresa pequeña. Aún entiendo poco, pero tengo contrato. De verdad. Y horario. Y, por primera vez en mucho tiempo, no le tengo miedo al lunes. Se sentó frente a mí, sosteniendo la magdalena como algo muy frágil. Guardó silencio un minuto. Fuiste fuerte y honesta, conmigo, contigo misma. Eso no es fácil. A veces pensé que iba a arruinarlo todo. A veces que ya lo había arruinado. Pero ahora no me arrepiento. De nada. Yo tampoco, dijo. Y en su voz no había pena. Solo algo humano, profundo. Charlamos unos minutos más sin importancia. Él recordó que una vez trabajó en una firma pequeña, antes de abrir su propio negocio. Me reí de cómo olvidó la contraseña de su correo y no pudo recuperarla porque había puesto su antiguo número. Y en algún momento, cuando dio un mordisco a la magdalena, y yo me quité el abrigo y lo puse sobre el respaldo de la silla, sentí que me gustaba estar allí, cerca de él, sin miedo, sin deuda, simplemente así. No era amor, pero sí algo muy cálido, sencillo, algo que quieres cuidar, no huir, no olvidar. Cuando volví a mi cuarto, las escaleras parecían más ligeras, y aunque sabía que aún quedaba mucho por enfrentar, ese día ya era mío, sin dolor, sin pasado, y con alguien con quien podía ser yo. Empezamos a vernos en el parque cuando parecía que ya no quedaban temas de conversación entre nosotros. Y, quizá, precisamente por eso, empezamos a hacerlo. No era un parque en el sentido clásico, sin fuentes, ardillas ni risas de niños. Más bien, un pedazo de viejo jardín atrapado entre dos edificios, con senderos torcidos, bancos con pintura descascarada y árboles que retenían su sombra, incluso en días sin viento. La gente pasaba de largo, pero rara vez se detenía. Era un parque para quienes buscaban el silencio, no para descansar, sino para pensar. Yo llegaba primero, a veces con un libro, pero más a menudo con un termo de té, un poco demasiado dulce, un poco demasiado caliente. Me sentaba siempre en el mismo sitio, en un banco, junto a un árbol viejo, con grietas profundas en la corteza, como si también guardara recuerdos. Él llegaba casi siempre 10 minutos después, siempre con el mismo libro, grueso, amarillento, con las esquinas dobladas. Y aunque nunca le pregunté qué leía, sentía que no lo hacía por el contenido, solo por el ritual, para ocupar las manos, para no mirarse directamente. No hablábamos, no por evitar temas, simplemente ya no lo sabía. Todo lo importante ya había ocurrido. Lo que quedaba era la presencia. Y resultaba suficiente. A veces llevaba manzanas, o galletas algo resecas, que nunca me salían iguales. Él las comía sin comentario, en silencio, con una leve mirada entrecerrada, como si no percibiera el sabor, sino mi estado de ánimo. Una vez dijo, estas están un poco mejores que las últimas. Tal vez estabas menos enfadada cuando las horneaste. Sonreí, no porque fuera un chiste, sino porque era su forma de decir, te veo, no nos tocábamos, ni siquiera por accidente, no por temor. Simplemente no había necesidad de demostrar cercanía con el cuerpo. Había otra, la costumbre del entendimiento silencioso, de cómo se inclinaba ligeramente hacia adelante cuando quería decir algo, pero decidía no hacerlo, de cómo yo levantaba la taza hasta los labios y la mantenía ahí un segundo, sin decidirme a hablar o a dejarlo todo como estaba. Cuando pasaban otras personas, no nos mirábamos, no por incomodidad, sino porque nuestro silencio era nuestro. No queríamos mostrarlo al mundo, solo existía cuando nadie más lo veía. Un día empezó a llover, y no nos fuimos. Nos quedamos bajo el árbol viejo, con gotas en los hombros, con vapor saliendo del té, que se enfriaba rápido. Y entonces, por primera vez, pensé,
Estoy bien. No sin dudas, no sin dolor, pero bien. Y quizás eso era todo lo que había entre nosotros, pero era suficiente. Silencio que no asfixia, miradas que no exigen, y dos personas que, por fin, no se esconden de nadie, ni siquiera de sí mismas. A la gente le gustan las historias con final. Uno claro, como una puerta que se cierra, alguien que te rescata, una batalla superada, un nuevo comienzo. Pero mi final no es una culminación heroica, es una terquedad silenciosa que llega cuando ya no esperas ni salvación ni aplausos. No me salvé, crecí, no en una noche, y no gracias a una sola cosa. No fue por los sobres con dinero, ni por los bollos, ni por el nuevo trabajo. Fue por tener que mirar de frente todo lo que me daba miedo. El hambre, no solo del cuerpo, sino humano. La soledad que aprieta el pecho cuando comes arroz frío en una habitación ajena. Y mi reflejo, ese que antes quería romper el espejo porque no se reconocía. Trabajo. Cada mañana voy a la oficina. Metro, café de máquina, ventanas que solo se abren para ventilar. Me llaman por mi nombre. No como la chica del café, no como la inquilina del segundo piso, sino como persona. Y eso basta para mantener la espalda recta. Con Julio todavía nos vemos. No con frecuencia, no a propósito. A veces subo a dejarle unos trozos de cáscara de limón confitada. Él, a veces, toca la puerta y pregunta si necesito ayuda con una bombilla. No hablamos de aquella noche, no la evitamos, simplemente no la convertimos en un símbolo, porque no lo fue. Fue una elección, mía, suya, de dos personas a las que les duele de forma distinta, pero conocida. No lo desprecio. Y creo, él tampoco a mí. Ambos confundimos una vez cercanía con rescate, pero descubrimos que la cercanía puede ser honesta, sin promesas, sin obligaciones, sin intención de eternidad. En el parque ya no nos vemos con regularidad. A veces lo veo de lejos. Él vuelve del supermercado, yo, del trabajo. Nos saludamos con un gesto, a veces con una sonrisa. Y eso es suficiente, porque esta no es una historia sobre cómo me salvaron. Es la historia de una mujer que se sostuvo en pie cuando todo a su alrededor empujaba a caer, de cómo aprendió a no apartar la mirada de sí misma, a no buscar culpables y a no avergonzarse de haber sobrevivido, a su manera. Ahora vuelvo a mirarme en el espejo y por primera vez no bajo la mirada.